Episodio 2. Las ciencias aplicadas, la vulnerabilidad construida. Años 70. El boom del desarrollo y las promesas de la tecnología. Estamos en los años 70, una década de contrastes. Por un lado, el mundo se maravillaba con los avances tecnológicos. La llegada del Concorde, que reducía el tiempo de vuelo entre continentes, las primeras computadoras personales que prometían una revolución en la comunicación y la misión Apolo 17, la última vez que el ser humano pisó la Luna. Por otro lado, era la época de tensiones económicas y sociales. La crisis del petróleo de 1973 golpeó a las economías del mundo, desatando la inflación y la recesión. La urbanización avanzaba rápidamente y las ciudades crecían sin planificación adecuada. En este contexto, los desastres comenzaron a ser analizados desde una nueva perspectiva. Ya no bastaba con estudiar las amenazas como algo aislado, como lo proponía el enfoque de las ciencias naturales. La pregunta que comenzaba a ganar fuerza era: ¿por qué ciertos eventos causaban tanto daño en unas regiones y menos en otras? Aquí nació el término que cambiaría el discurso: la vulnerabilidad. El 13 de noviembre de 1970, el ciclón Bola golpeó Pakistán Oriental, lo que hoy conocemos como Bangladesh. Este ciclón dejó más de 300.000 muertos y millones de desplazados. Fue una tragedia sin precedentes, pero no solo por la intensidad del evento. Las investigaciones posteriores revelaron que muchas vidas se perdieron porque no habían refugios suficientes. Las alertas llegaron demasiado tarde y las comunidades más vulnerables vivían en zonas propensas a inundaciones. El ciclón Bola fue una llamada de atención. No era solo la fuerza de la naturaleza lo que determinaba el impacto de un desastre, sino también las condiciones humanas. Este evento marcó un punto de inflexión en el pensamiento sobre el riesgo, mostrando que las amenazas naturales podrían ser mitigadas si se reducen las vulnerabilidades estructurales. 2 años después, el terremoto de Managua, Nicaragua, sacudió no solo la tierra, sino también el entendimiento de los desastres en contextos urbanos. Con una magnitud de 6.2, el sismo destruyó casi el 90% de las edificaciones en la ciudad y dejó más de 250.000 personas sin hogar. Los ingenieros que estudiaron este desastre concluyeron que no solo fue el terremoto lo que causó tanto daño. Las construcciones mal diseñadas, los asentamientos en áreas inadecuadas y la falta de regulación urbana amplificaron las pérdidas. Este evento impuso un cambio. Los expertos comenzaron a integrar conceptos de planificación urbana resiliente y diseño sismo resistente en sus análisis. Aquí fue donde surgió una de las herramientas más importantes de las ciencias aplicadas, la famosa ecuación del riesgo. Riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad por exposición. Por primera vez, se entendió que reducir el riesgo de desastre no solo dependía de disminuir la amenaza, sino también de gestionar la vulnerabilidad y proteger los elementos expuestos, como personas e infraestructuras. En Europa, los Países Bajos enfrentaban un desafío particular. Gran parte del país estaba por debajo del nivel del mar, lo que lo hacía extremadamente vulnerable a las inundaciones. Las tormentas de 1953 ya habían causado miles de muertes, pero fue en los años 70 cuando se consolidó el ambicioso Proyecto Delta, un sistema de defensas contra el agua que incluía diques, compuertas y barreras móviles. Este proyecto no solo fue una hazaña de la ingeniería, sino también un símbolo del enfoque de las ciencias aplicadas. Se demostró que la infraestructura podría jugar un papel clave en la reducción del riesgo de desastre. Sin embargo, este enfoque también tenía sus limitaciones. Aunque las defensas protegían áreas urbanas, las comunidades rurales seguían siendo vulnerables. En 1974,
El huracán Fifi Orlene azotó Honduras, dejando más de 8.000 muertos y causando enormes daños a la infraestructura. Este desastre puso en evidencia cómo las decisiones humanas amplifican el riesgo de desastre. Muchas de las comunidades vivían cerca de ríos que no estaban canalizados, y las carreteras, construidas sin previsión, se convirtieron en trampas mortales. El huracán Fifi motivó a los ingenieros y urbanistas a replantear sus estrategias, introduciendo conceptos como la zonificación para evitar que las personas construyeran en áreas de alto riesgo. Además, se reforzó la idea de que la planificación debía estar respaldada por estudios técnicos detallados. En 1975, en China, ocurrió uno de los desastres más devastadores y menos conocidos de la historia: el colapso de la presa de Banqiao. Este evento, provocado por lluvias extremas, dejó más de 200.000 muertos entre inundaciones directas y las hambrunas que siguieron. Lo paradójico es que la presa había sido construida como una solución técnica para controlar inundaciones. Este desastre demostró que, aunque las infraestructuras eran esenciales, también podían convertirse en riesgos en sí mismas si no se gestionaban adecuadamente. Aquí se comenzó a hablar de riesgos residuales, es decir, aquellos riesgos que permanecen incluso después de implementar medidas de mitigación. El enfoque de las ciencias aplicadas fue una revolución en su tiempo. Permitió diseñar infraestructuras más resilientes, establecer regulaciones urbanas y utilizar herramientas matemáticas para analizar el riesgo. Sin embargo, también dejó claro que las soluciones técnicas, aunque necesarias, no eran suficientes. Este enfoque ignoraba las desigualdades sociales que exponían a ciertas comunidades más que a otras. En palabras simples, la ciencia aplicada construía muros, pero no se preguntaba por qué había personas viviendo del otro lado de esos muros. Y así, el mundo se preparaba para el siguiente gran salto: integrar las ciencias sociales en la gestión del riesgo de desastre. Los años 70 nos dejaron una lección importante. Los desastres no solo son actos de la naturaleza, son el resultado de decisiones humanas. Este enfoque técnico marcó un hito al reconocer que las vulnerabilidades construidas podían ser mitigadas con planificación y diseño, pero también dejó preguntas abiertas. ¿Quién tiene acceso a estas soluciones? ¿Cómo integramos a las comunidades en la gestión del riesgo de desastre? Estas preguntas nos llevaron a un nuevo paradigma, uno que buscaba entender el riesgo desde lo social, pero esa, queridos oyentes, es otra historia. No se pierdan el episodio 3, donde hablaremos del enfoque de las ciencias sociales, los desastres como fracturas del desarrollo, años 80, la crisis económica, los movimientos sociales y el despertar del desarrollo. Nos vemos allí.